capítulo 24 del libro de los Hechos, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos para que la meditación de esta mañana sea acorde a lo que tu palabra dice. Te ruego que pueda ser una palabra entregada acorde a la doctrina sana que tú nos has enseñado. Permite que sea de bien para cada uno de nosotros y que podamos guardar estas palabras en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, repasando un poco, en el capítulo 23 del libro de los Hechos nos encontramos con que Pablo ha venido a Jerusalén con el fin de, dice él, adorar. Veíamos hace algunas semanas que uno de sus propósitos era tener la fiesta del Pentecostés en este lugar, ¿no? Así que dice que apresuró sus pasos para llegar a este lugar, llegando con los discípulos. Jacobo, el hermano de Jesús, lo invita para que pueda tomar el voto del nazareato, por supuesto explicado en el libro de los Números, y que incluso él pueda cubrir los gastos para que otros que están allí puedan tener este voto cumplido. Y afirma diciendo que no es con el mismo propósito de insinuar que con ello haya justificación de sus faltas, sino con el propósito de que todos aquellos judíos que han creído no tengan una piedra de tropiezo, ¿no? Y muchas veces lo hemos explicado. Entendamos que por amor, dice el apóstol Pablo, debemos cuidar nuestro testimonio. Hay veces que diríamos, bueno, es que las hermanas deben traer un velo en la cabeza porque así se enseña en esta iglesia. Y muchas veces ahora en el seminario, que dicho sea de paso, hay puras mujeres. Llevo mes y medio batallando con mujeres allí. Son 7 mujeres contra mí solito, ¿no? Pero yo les decía, hermanas, si en algún momento alguien les invita a participar de la meditación de la palabra y les invita también a ponerse un velo para poderlo hacer, háganlo por amor a todos aquellos quienes han de escucharle. ¿Esto significa algo más? No. Para muchas hermanas esto es reverencial, así que no hace daño, ¿no? Así que no hay ningún problema, ¿no? Y el apóstol Pablo toma esta actitud y le dice incluso a Jacobo: y a los gentiles les hemos enseñado que no tienen que judaizar, que no tienen que llevar a cabo ninguna obra conforme al rito judío para poder alcanzar a Dios, ¿no? Así que el apóstol Pablo por eso decide hacerlo. En ese momento, cuando el apóstol Pablo dedica este tiempo a llevar este voto, dice que algunos judíos de Asia vienen y lo aprenden, y es lastimado y es apedreado, ¿no? Hasta que viene se me fue el nombre. Sí, el tribuno, pero se me olvidó su nombre. Aquí en la hoja está. Lisias, el tribuno Lisias, encargado de esta región de Jerusalén, y lo toma, e incluso es llevado para ser atado y ser expuesto a ser golpeado por los látigos para que dice, pueda confesarse, ¿no? Pablo, en un acto de entendimiento de lo que las leyes son, le dice: ¿me vas a golpear así si yo soy ciudadano romano? Y entonces este arrepentido viene y lo protege de alguna forma, lo cuestiona acerca de cómo obtuvo la nacionalidad o
romana, y Pablo le dice, bueno, yo la tengo de nacimiento. Y al ser Pablo de esta ciudad de Tarso, bueno, Tarso correspondía a alguna colonia romana. Por tanto, entonces tenía esta nacionalidad y la ley le protegía hasta no ser demostrado lo contrario, ¿no? Y entonces estos acontecimientos forman parte de las diferentes defensas de Pablo. Hay 6 de ellas. La primera de ellas es esta con Lisias, que es el tribuno en Jerusalén. La segunda de ellas, que es la que observamos la semana anterior, es frente al concilio y frente al sumo sacerdote Ananías, en donde el mismo Lisias lo pone frente a estos hombres para que exponga sus razones, y entonces esta sería su segunda defensa. Como hay un conflicto que el mismo Pablo de alguna manera genera al decir, hablar de la resurrección, en donde los saduceos no creen que esto suceda, porque solamente los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son los que ellos creen que es la palabra de Dios, y ellos de alguna manera creen que en esos 5 libros no se habla de la resurrección. Y los fariseos, que sí creen a través de la escritura de los profetas, pues hay un desencuentro, ¿no? Y entonces dice la Biblia que Pablo, al darse cuenta que el grupo estaba por saduceos y por fariseos, entonces nombró la resurrección para contraponerlos unos con otros. Así que entonces Lisias, el tribuno, decide enviarlo a Cesarea con el gobernador, que en este caso es Félix, y que es lo que habremos de observar el día de hoy. Así que es enviado, lo leímos en este capítulo 23, es enviado y permanece en Cesarea. Se le da una carta escrita por Lisias en la que dice que él no ha encontrado nada que acuse a este hombre ante las leyes romanas, y le insinúa que este pleito es un pleito acerca de las leyes judías. Entonces la decisión de Félix es decir, habremos de esperar a que vengan los que te acusan para poder entonces analizarlo, ¿no? Y bueno, esta introducción es la que nos lleva a este capítulo 24. Dice el versículo 1 de este capítulo 24: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. A ver, para esos tiempos había, digámoslo así, un alcalde, por decirlo así, en Lisias, y ese alcalde respondía a un gobernador, que en este caso es Félix, y Félix de alguna manera responde, digamos, al mayor de todos ellos, ¿no? Así que entonces va la secuencia en la que Pablo ha sido expuesto ante Lisias, ante el concilio, y ahora lo hará ante el gobernador llamado Félix. Digamos que es un alcance más allá, ¿no? Dice que 5 días después, estos hombres, empezando por el sumo sacerdote llamado Ananías y los ancianos pertenecientes al Sanedrín, han procurado apresurar sus pasos para que no, digamos, no se enfríe este asunto con Pablo y de alguna manera puedan encontrar algo que le condene, ¿no? Y no solo eso, prácticamente contratan un abogado, ¿no? Porque este es Tértulo, un cierto orador llamado Tértulo. Buscan a este hombre, seguramente con ascendencia romana, para que pueda hablar en contra de lo que Pablo es, ¿sí? Venían preparados para acusarle. Y cuando este fue llamado, obviamente hablando de Pablo, dice: Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Pues empezó de lambiscón, ¿no? Yo lo traigo a ti porque tú eres muy sabio. Todo este tiempo que nos has gobernado, eres tan brillante e inteligente que por eso traemos a este hombre para acusarlo delante de ti, porque tú nos has gobernado correctamente. ¿Dónde he escuchado eso, no? Así que entonces, este es su primer mensaje de Tértulo. Empieza por tratar de mover a este hombre
con base en lo que este mismo hombre cree de sí mismo, ¿no? Como debido a ti gozamos de gran paz, como eres un pacificador excelente, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Vaya manera de expresarse, con razón le pagaban, ¿no?, por ir. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. En la hojita que se les proporcionó, tenemos las 3 acusaciones, digamos, informales que este hombre hace. ¿Por qué informales? Porque no va más allá. No habla de un evento específico para que no pueda ser comprobable, ¿no? Habla muy generalmente de lo que pasa con Pablo, pero no tiene cómo acusarle de algo en específico. O sea, no puede decir es que lo agarramos mientras golpeaba a unos porque quería que fueran cristianos. No hay una manera de hacerlo. Entonces sus acusaciones son muy generales. Primero, número 1, promotor de sediciones. La sedición es una rebelión. Obviamente el pueblo judío estaba sometido bajo las leyes romanas. Entonces una sedición era buscar la rebelión del pueblo en contra de quienes lo gobernaban en ese entonces. Así que entonces le acusan de esto, que sería gravísimo si esto fuese comprobable, ¿no? Si esto fuese comprobable, no solamente Pablo iba a ser entregado a los judíos, posiblemente hasta tendría que ser muerto. Pero no hay, insisto, algo que lo compruebe. Entonces ahí en la hojita dice, promotor de sediciones. La sedición es una rebelión. Los romanos no toleraban a los que incitaban a rebeliones. Si los líderes judíos hubieran sido capaces de sustentar esta acusación, Pablo habría recibido un castigo severo, incluso la muerte. Tértulo tuvo cuidado de no mencionar incidentes específicos porque no hubiera podido sustentarlos. Era una acusación al aire, ¿no? De lo que este hombre entendía que podría ser grave para la ley romana. Y no había otra cosa más grave que insinuar que alguien quería de alguna manera rebelarse ante este gobierno. Cabecilla de nazarenos. Esta segunda acusación tenía que ver con el sectarismo, ¿no? Los judíos mencionan o nombran a todas estas, columnas de personas con un diferente pensamiento como sectas, ¿sí? En el instituto, cuando se habla de las sectas heréticas, bueno, pues se habla de todos estos grupos que de alguna manera se han dedicado a formar alguna religión, por llamarlo de esta manera, ¿no? Entonces Pablo es acusado de ser un hombre sectario, ¿no? Insinuando que los nazarenos, pues, prácticamente en un tono despectivo, de alguna manera agreden a lo que el judaísmo profesa. Esta segunda acusación tenía que ver con el sectarismo. La acusación despectiva de Tértulo tenía como propósito presentar a Pablo como líder de una secta mesiánica que podía ser peligrosa en Roma. Y la tercera de ellas intentó profanar el templo. La tercera acusación se relaciona con el sacrilegio. Los líderes judíos, a través de Tértulo, el vocero, repitió las acusaciones falsas de los judíos de Asia para evidenciar el motivo de la golpiza que dieron a Pablo al estar en Jerusalén, razón por la cual Lisias, el tribuno, tomó a Pablo y los resguardó. ¿Sí? Estos hombres judíos de Asia recordemos, lo habían seguido por muchos lugares para poder aprenderlo y poder matarlo, asesinarlo. No pudieron hacerlo. Pablo había tomado de alguna manera el camino por tierra, así que en su camino a Éfeso no lo pudieron aprender. Después, como apresuró su marcha de Éfeso hacia Jerusalén, hacia Troas, tampoco lo pudieron hacer. Hasta alcanzarlo en Jerusalén lo tomaron
Y entonces, acusándolo de hereje, empezaron a apedrearlo y a golpearlo, y por tanto Lisias el tribuno lo tomó de entre ellos. Dice el versículo 7, el 6, una vez que lo aprendimos, dice, quisimos castigarlo conforme a la ley nuestra, ¿no? ¿Cuál es la ley nuestra? Bueno, pues que cualquiera que fuese de verdad hereje tendría que ser muerto, apedreado, ¿no? ¿Por qué los argumentos que está mencionando? Ok, si bien a Roma lo único que le interesaba era al final de cuentas el impuesto que recababa de todos los judíos. De alguna manera, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, había quien gobernaba en Judea, ¿no? Y regularmente era el sumo sacerdote con el concilio. Cuando no había una situación comprobable, entonces estos venían por la aprobación con los romanos, para que los romanos, digamos, les permitieran de alguna manera, pues sí, tomar ese juicio contra ellos. Contra Pablo lo intentaron hacer. Su juicio era prácticamente pues matarlo o asesinarlo. Pablo mismo lo hizo cuando recordemos el tiempo en el que Esteban fue apedreado, el primer mártir, ¿no? Pablo mismo tomó cartas de los ancianos y del sumo sacerdote para poder ir y traer a los que confesaban a Jesucristo y traerlos y encarcelarlos. Esa es la ley judía. Pero cuando, por ejemplo, con Pablo había un conflicto porque también era ciudadano romano, entonces ya no solamente estaban involucrados los judíos, también estaban involucrados los romanos. O sea, prácticamente lo que hizo Pablo al apelar a su ciudadanía era decir, no puedes permitir que estos puedan castigarme porque yo también pertenezco a tu gobierno. O sea, no solamente vivo aquí, yo pertenezco y tengo la ciudadanía romana. Lo mismo les decía cuando explicábamos esto, que si cualquiera de nuestros hijos, siendo de padres mexicanos, fuese de viaje, por ejemplo, a Estados Unidos y naciese allá, o naciese en un avión o en un barco de alguna otra nacionalidad, tendría el derecho de adoptar esa nacionalidad, solo por nacer en un barco o en un avión de otra nacionalidad, ya sea española, americana, canadiense, eso le da derecho a una nacionalidad. Entonces, si nosotros tuviésemos esa doble nacionalidad, podríamos apelar a las leyes de ambos países. Entonces, prácticamente por eso era esta mezcla, ¿no? Entonces, no era un conflicto religioso, no, a ellos les importaba muy poco lo que pasara, pero por ejemplo, al hablar de la secta de los nazareos, se refiere a que al final es un grupo, ¿no? Es un aglomerado que a veces los grupos provocan algún tumulto, ¿no? Entonces a eso se refiere, no porque les importara que creyera o que no, simplemente porque al final cuando se juntan varios, puede llegar a haber algún problema en contra de quien les gobierna, ¿no? Sí, eran libres de religión. Por eso ellos apelan, ¿no? Conforme a nuestras leyes, dice Tértulo, ¿no? Entonces no solamente les da un argumento contra la ley romana, sino también le da un argumento contra la ley judía, como para que el gobernador dijera, bueno, pues entonces ustedes júzguenlo, ¿no? Pero bueno, Pablo ahí tiene la doble nacionalidad y esto de alguna manera tiene cuidado de su vida, ¿no? Dice el versículo 7, pero intervino el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Si ustedes se acuerdan de la carta, el mismo Lisias en la carta dice, pero yo como me di cuenta que era ciudadano romano, o sea, a eso atribuimos que le haya guardado, no porque le importara la vida de Pablo, ¿no? Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Ha terminado el argumento de este hombre, Tértulo, y entonces viene la posibilidad de Pablo una vez más de defenderse.
a lo cual encontraremos como la tercera defensa de Pablo. Son 6 en total, esta es la tercera. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Fíjense bien cómo la diferencia de Pablo. Pablo no lo elogia. Lo que está diciendo es: porque sé que tú tienes muchos años siendo gobernador en esta zona, y sé que entonces conoces las leyes judías también, y sé que entonces conoces el comportamiento de los judíos, y sé que entonces vas a entender lo que tengo por explicarte, entonces con ánimo voy a defenderme. No le está diciendo, como sé que tú eres tan bueno juzgando y lo has sido por tantos años, no. Como tú has sido gobernante de esta zona, prácticamente él le está diciendo, tú conoces el contexto de todo lo que te voy a hablar. Por tanto, tengo confianza en que puedas resolver de manera adecuada, ¿no? Porque se dice que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Como hace 12 días. Si nosotros recordamos el primer versículo, dice que tenía 5 días ahí. Si llevaba 12 días menos 5, apenas alcanzaba a tener 7. Y luego de esos 7 había ocupado su tiempo en cumplir el nazareato. ¿Sí? Como diciéndole, ¿a qué hora? Si tú sabes que llevo apenas aquí 12 días y contigo llevo 5, y aparte con Licias llevaba otro, ¿cómo tú pretendes que yo siquiera tenga el tiempo de insinuar a la población que se levante contra los judíos o contra Roma? ¿Sí? Ese es su primer argumento de Pablo. No hay manera. Ante esto está respondiendo a la primera acusación. La primera acusación era que era promotor de sediciones, es decir, que era quien promovía que hubiese una rebelión. Como si yo voy llegando, voy a insinuarles a todos estos que nos rebelemos contra Roma. ¿Sí? Esto es el primer argumento de Pablo. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Han sido muy generales en sus acusaciones. No hay quien pueda siquiera poder nombrar una acusación de la que sean capaces de resolver. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo está escrita la palabra camino? Con mayúscula. ¿Cuándo utilizamos la palabra, la letra mayúscula? Nombres propios o de algún lugar, ¿no? Ok, les voy a pedir que vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 9. El versículo 2 dice, bueno, desde el 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si llegase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿sí?, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que entonces, cuando Pablo se refiere al camino, se refiere a Jesucristo mismo y a su evangelio, ¿sí? Cuando él pide las cartas para ir a buscar a los que se hallen en ese camino, es casi como decir, quiero que me des cartas para ir a todos aquellos que andan en Jesucristo para traerlos y tenerlos presos, ¿sí? Ahora entonces,
Versículo 14 otra vez de este capítulo 24, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, según Jesucristo, al cual ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sí? Pablo tenía un dominio total de la ley. Así que podría, por supuesto, de memoria, recitar pasajes y pasajes que respaldasen al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como aquel que habría de venir. ¿Sí? Así que esto es lo que Pablo dice en su defensa. Entonces, este es el segundo argumento. La segunda acusación es que es de la secta de los nazareos, ¿no? Bueno, él dice: algo tengo que confesarte. Yo habito conforme al camino, conforme a Jesucristo, conforme a este evangelio. ¿Sí? Es decir, aquí no niega su fe, aquí está diciéndolo. Pero además agrega, como está escrito en la ley y en los profetas. Para los fariseos la ley y los profetas es la Torá completa, ¿no? No solamente el Pentateuco como para los saduceos. Para ellos esta ley es completa. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Como diciendo, ¿cuál es la acusación? Si ellos y yo tenemos la esperanza en la resurrección, no hay nada de lo cual puedan acusarme. Prácticamente es lo que ellos enseñan, lo que ellos muestran, una resurrección. ¿Cuál es la diferencia de los judíos? Bueno, que ellos no creen que el Señor Jesucristo sea aquel enviado, ¿no? Yo les decía ayer en el seminario, lo que hoy sucede en guerra en Israel, en la zona de Gaza, es un intento desesperado de que estos puedan tomar esa tierra que en algún momento se les prometió, ¿no? Pero esa tierra se les prometió, se les dio, y Moisés mismo en su discurso les dice: pero yo sé que cuando yo muera, ustedes van a traicionar el pacto y entonces serán esparcidos. Así que este es un intento desesperado por tomar esta tierra. ¿Sí? Cuando viene el Señor Jesucristo, ellos creen que Él los va a guiar en una guerra en la que ellos puedan recuperar este territorio. Pero el Señor Jesucristo viene y entrega su vida y muere. ¿Cómo podrían ellos entonces creer que Él es el que habría de ser enviado? Por supuesto que hoy entendemos nosotros que esto se cumplirá cuando el Señor Jesucristo venga y en la nueva Jerusalén será entregada esta tierra para su pueblo, ¿no? Pero esto ellos no lo entienden. Por eso es que hoy están en guerra, queriendo intentar tomar esta tierra, pero no depende de ellos. Y también veíamos ayer cómo Moisés les decía: cuando yo los envié con los espías a que viesen la tierra para que pudiésemos entrar a tomarla, ustedes dijeron que no. Y después dijeron: hemos pecado contra Dios, vayamos y tomamos la tierra. Y el Señor les dijo: no vayan porque yo no estoy con ustedes. Y fueron derrotados, ¿no? Es prácticamente lo que está pasando. ¿Por qué no avanzan en la guerra? Porque Dios no está con ellos, porque este no es el propósito de Dios terrenal. Por tanto, entonces, ellos no tomarán esta tierra en posesión, simplemente porque esto no se dará más que de la mano del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo les dice: ¿de qué me acusan si al final creemos lo mismo? Yo creo en lo que está escrito en la ley y en los profetas, y tengo confianza en la resurrección como ellos mismos creen en esa resurrección. Y dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermano Sergio, ¿quiénes son los justos? Los que han creído en el Señor Jesucristo. No hablamos de los que se portan bien, ¿verdad? Los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los injustos? Los que no han creído, ¿no? ¿Quiénes son los salvos? Los que han creído. ¿Quiénes son los condenados o quién serán los condenados? Los que no crean en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero pasados algunos años, dice el versículo 17, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas.
Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Así que Pablo responde al tercer argumento, en el que se le es acusado de profanar el templo, pero dice: a mí me encontraron estos judíos dentro del templo, sí, purificado, dice, es decir, cumpliendo el rito judío, ni con multitud ni con alboroto. Estos, dice, deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Una vez más utiliza la ley judía para revertir lo que este hombre decía. ¿Por qué? Porque para que un hombre fuese juzgado tenía que haber 2 testigos, por lo menos. Pablo dice: estos que me tomaron deberían estar aquí acusándome, como diciendo: ¿dónde están? No hay nadie que pueda señalarme y decir: es que este hombre estaba entre la multitud y estaba haciendo esto y estaba haciendo el otro. No hay quien me acuse. ¿Cómo puede ser condenado si no hay esos 2 testigos, no? La ley decía esto, la ley de Moisés, que si alguien acusaba a otro, tendría que haber 2 testigos que le señalasen para hallarlo culpable. No lo había. Y esto no es lejano a nosotros, hermanos. Cuando nosotros firmamos un acta, por ejemplo, cuando nos casamos, ¿no? Necesitamos 2 testigos. 2 testigos que aseveren que podemos casarnos, 2 testigos que de alguna manera estén firmando en conformidad de que podemos hacerlo. Y así, con las demandas o con lo que sea, necesitamos 2 testigos. Si hay una carta responsiva, por ejemplo, tiene que haber 2 testigos, ¿no? Es derivado de esto. Por eso también se dice que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, un testigo era la voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el otro testigo era el Espíritu Santo que estaba sobre él como en forma de paloma, ¿no? Entonces esto aseveraba que él era el Hijo de Dios. Eran los 2 testigos que testificaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces dice, versículo 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy con vosotros. De la resurrección se hablé prácticamente, dice Pablo, ¿no? Pero a no ser por esto, no hay nada que yo haya hecho que sea digno de ser culpable. Entonces Félix, oídos estas cosas, estando bien informado de este camino, fíjense bien, estando bien informado de este camino, es decir, entonces Félix, conociendo el evangelio de Jesucristo, les aplazó diciendo: cuando descendiere del tribuno Lisias, es decir, yo no puedo juzgar a Pablo por lo que ustedes me están diciendo ni por lo que él me está diciendo. Así que voy a tener que mandar al tribuno Lisias, que fue quien me lo envió, para poder continuar con ello. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Hace 3 semanas decíamos que las siguientes cartas de Pablo habrían sido escritas en este tiempo. En el final de este capítulo dice que Pablo estuvo por lo menos 2 años hasta que llegó un nuevo gobernante llamado Festo. Félix fue quitado y entonces Festo tomó este puesto de gobernador, pero fue durante 2 años. Es decir, a partir de esta acusación pasaron 2 años más para que continuase, este juicio, ¿no? Así que se pretende mostrar que este tiempo es en el que Pablo pudo haber escrito las siguientes cartas pastorales, refiriéndose a las cartas a Timoteo, a Filemón, a Tito, y porque también tenía esta libertad de que alguien viniera a visitarle o pudiese tener estas visitas, ¿no? Y entonces dice el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Drusila
era, como lo menciono también en la hojita que se les dio, era hija menor de Agripa, es casi en el último párrafo, en el penúltimo. Era hija de Agripa, nada más que para este hombre Félix era su tercera esposa. Drusila había estado casada y digamos que de alguna manera pues hizo lo que el rey David, ¿no? Se la quitó al marido y la trajo para sí. Y entonces dice que muchas veces llamaba a Pablo para que Pablo le enseñara del evangelio. Pero dice que se espantó cuando Pablo le empezó a hablar de juicio y de dominio propio y del juicio venidero. Esto es común, hermanos, podemos platicar mucho de Jesucristo con nuestras amistades, pero cuando ya les empezamos a hablar de algo que les incomoda, o nos cambian la plática o nos vemos luego, ¿no? Esto fue lo que pasó con Félix. Al darse cuenta de que Pablo empezaba a hablar de juicio, de dominio propio y del juicio venidero, entonces dice, se espantó y lo apartó de él y le dijo, bueno, cuando tenga tiempo te escucho, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que este hombre se iba a condenar, ¿no? Cuando las personas no pueden venir a confesar su fe, cuando Dios les hace un llamado a su forma de vivir, entonces pues tienen la posibilidad o de aceptar y reconocer al Señor Jesucristo o de perderse, ¿no? Dice la Escritura en el libro de Números que el pueblo habló en contra de Moisés y Aarón, por supuesto, en contra de Dios, y que entonces vinieron serpientes que los mordían y que entonces morían. Moisés oró al Señor y el Señor le ordenó levantar una serpiente para que todo aquel que fuese mordido volteara los ojos a ver a la serpiente y entonces hallara vida. Y en Juan 3, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Nicodemo, dice, es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así sea levantado el Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, para que haya vida eterna. Y yo les decía a las hermanas en el seminario, esto lejos de ser motivo de gozo, tendría que dolernos. Porque cuando el Señor Jesucristo fue levantado, lo que se mostraba era un hombre maldito. A veces cantamos preciosa cruz, ¿no? No era preciosa, mis hermanos. El Señor había sido levantado para pagar el pecado de todos nosotros. Las cruces que se levantaban como castigo en la ley eran con propósito de que todos vieran que ese hombre había sido pecador y maldito. Ese fue el lugar que tomó el Señor Jesucristo. Cuando volteaban a ver la serpiente, recordaban su pecado de murmuración y entonces necesitaban de Dios. Cuando el hombre voltea a ver al Señor Jesucristo en la cruz, necesariamente tiene que ver su pecado para reconocer que necesita de un Salvador. Ese hombre no quiso voltear a ver a Jesucristo, prefirió apartar a Pablo, prefirió decirle, luego que tenga tiempo te volveré a llamar. Hay quien nos digan así, luego platicamos. Para muchos no habrá después, porque serán condenados. Eligen entre la vida y la muerte. Este hombre eligió entre la vida y la muerte. Tenía allí a Pablo, predicándole. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo, predicándole. No era cualquiera, Decía también, habrá quienes vean a un muerto resucitar y ni así creerán en el Señor Jesucristo. Así que entonces este hombre los apartó. Y dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, lo cual mostraba su corazón, ¿no? Su corazón no estaba en creer o no en Jesucristo. Era un hombre ambicioso, un hombre codicioso, un hombre que no buscaba ni tenía temor de Dios. Y debemos recalcar que dice que él conocía acerca de lo del camino, ¿no? Es decir, no necesariamente es que nos sepamos la Biblia de memoria, ¿eh? No es necesario que la gente diga, yo sí creo que existe Jesucristo, pero es la misma Biblia que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero al cabo de 2 años, versículo 27, es decir, durante 2 años no hubo ningún cambio. Al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así que entonces la siguiente defensa será de Pablo con Festo, que sería la cuarta, ¿sí? Entonces, hermanos, esta es la palabra del Señor. Vamos a interrumpir este tiempo, porque viene el tiempo en el que Pablo escribe las cartas, las cuales observaremos, y posteriormente a esas cartas continuaremos con esta defensa de Pablo ante Festo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque debemos reconocer que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Fue necesario que fuese levantado en la cruz del Calvario como prueba de que todos nuestros pecados habían sido pagados. Habíamos sido redimidos por la sangre del Cordero. Tomó nuestro lugar el Cordero de Dios, llevando nuestros pecados en sí, siendo maldito allí, expuesto ante los ojos de todos quienes le rodeaban, con el único propósito de que pudiésemos hallar justificación. Te damos gracias, porque este evangelio es el que predicamos, porque este evangelio es el que tenemos por cierto, porque bien podríamos llamarnos los del camino, los de Jesucristo. Bendecimos tu nombre, porque como a Pedro, esta verdad, la verdad de que tú, Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios, nos ha sido revelada por nuestro Padre que está en los cielos. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.